triage. Primero y todo, bueno, obviamente el paciente que ingresa en paro, cualquiera nos podemos dar cuenta, es bastante fácil. Pero después de eso, lo más importante que ustedes tienen que hacer, frente a ese primer momento que llega el paciente, si el paciente viene lúcido, orientado, que ingresa, es ¿por qué viene, señor? Señora, ¿qué le pasó? ¿Por qué viene? ¿Lo del pecho, le falta aire? ¿Qué le pasa? Una vez que ustedes ya preguntan eso, la gente a veces contesta cualquier cosa. Ustedes tienen que direccionar hacia donde, usted, señor, le duele el pecho, usted, señor, le falta el aire, a usted le duele la panza, ¿qué es lo que le pasa? Específicamente, usted a veces es mejor direccionar. A veces el paciente no sabe cómo decirlo, o se siente mal, o habla la mujer, y cosas así puede pasarle. Y después de eso, y re importante, muy, muy importante, que la mayoría deja a veces de lado, es el tema de los signos vitales del paciente. Eso es fundamental, tanto para que le quede claro a todos, enfermeros, médicos, para todos. Es fundamental. Eso nos va a decir cómo está el paciente en ese momento. No es lo mismo un paciente que está normotenso, que está euneico, que está eufímico, que satura normal, que un paciente que ya tiene 220 de TA, un paciente que está con 130 de frecuencia cardíaca, un paciente que está con 39 de temperatura. Eso ya nos va a decir, es fundamental para poder hacer esto, triage, y poder catalogar a los pacientes. Hay normas, bueno, generalmente lo catalogan en colores. El rojo es el paciente que requiere reanimación, es el que ingresa directamente ya al shock room del hospital. Acá no se ve bien, pero es naranja y amarillo. Naranja, que es la emergencia, que ese paciente tiene que ser atendido rápido, en un promedio de 10 a 15 minutos como máximo. Después la urgencia, que ya es un paciente que requiere atención rápida, puede llegar a tener secuelas por esa patología, requiere probablemente estudio complementario, pero ya puede esperar aproximadamente 60 minutos. Yo por ahí el dolor abdominal, que no está con vómito, que no está con fiebre, pero ya es un dolor abdominal, ya probablemente pueda requerir algún análisis complementario y algún diagnóstico más precoz. Y después divide urgencia menor en verde y una urgencia en azul. Lo que lo diferencia es que normalmente la urgencia menor hay que ver porque puede llegar a tener alguna secuela. Y la no urgencia es el típico dolor de garganta, que es lo más común que uno tiene en una guardia. Bueno, me pareció importante ver el tema de lo que es el shock room. Bueno, no todos los hospitales, no sé dónde trabajan todos, pero bueno, la gran mayoría por lo menos tienen alguna salita que le dicen shock room. Hay reglas nacionales para esto, digamos, o sea que tienen que tener ciertas medidas habituales, la habitación tiene que ser adecuada, las reglas dicen 12 metros cuadrados, que haya disponibilidad para poder transitar, que obviamente haya paneles de oxígeno, que estén en la cabecera de la cama, que haya aspiradores, monitor cardíaco, obviamente un cardiodesfibrilador, set para intubar, carro de paro donde esté toda la medicación, que esté correctamente nomenclada, que eso es importante. ¿Qué pasa muchas veces? Una vez en una guardia, no conoce el lugar, no sabe dónde están las cosas. Eso es muy importante. La primera vez que uno va a un lugar, reconocer el ambiente de trabajo. Es fundamental para saber dónde están las cosas. Porque, ¿qué pasa? En el momento del caos, llega el paciente en paro y todo se le agarra el ataque. Y nadie sabe para dónde, y uno dispara por un lado, otro dispara para el otro, y se arma un poco un momento, digamos, de angustia para todos. Fundamental esa pregunta, porque el orden, yo soy un poco fanática con eso, el orden y la organización vencen a ese momento, ¿estamos? Saber bien dónde están las cosas y que las cosas estén nomencladas. Igual y asimismo, siempre que uno vaya a hacer una medicación, tiene que ver lo que está colocando. Fundamental para los enfermeros. Porque a veces el médico en un momento está en la cabecera de la cama y te dice, hacele dopamina, tantas ampollas, y vos agarraste de la cajita y ni miraste. Te puede pasar, nos puede pasar a todos. Hay que mirar lo que estamos colocando, hay que mirar lo que estamos poniendo. También pasa a veces que no en todos los lugares está la misma concentración de ampollas, porque hay ampollas que vienen de una concentración y otras que vienen de otra. Ojo con eso también, ¿estamos? Siempre miren, porque por ahí algunos médicos lo dicen en miligramos, otros médicos te lo dicen en ampolla. Muchos, la mayoría ya saben. Como médico hay que saber lo que tenemos, ¿estamos? Y como enfermero saber decirle, doctor, de cuántos miligramos o cuánto quiere que hagamos. De los dos lados tiene que ser así, porque si vos vas a una guardia tenés que saber la medicación que tenés, más o menos en qué miligramos está cada ampolla. Eso es re importante. Bueno, tensiómetro, termómetro, saturómetro, todo eso es básico, la mayoría de los lugares lo tiene. Equipo quirúrgico y trauma no es lo que nos incluye ahora, podamos ver todo lo que es cardiovascular nomás, pero bueno, es importante que haya fundamentalmente en donde se ve traumatológico. Bien. Vamos a arrancar con yo puse algunos temas en particular, obviamente todo no se puede ver, si nos ponemos a hablar de todas las arritmias que hay va a ser imposible, pero bueno, por lo menos los temas más importantes y los que más común vemos.
Uno de los más importantes que me pareció fue el tema de hipertensión, una de las consultas más comunes en guardia. Como igual que lo otro, la hipertensión la podemos diferenciar en emergencia hipertensiva o en urgencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva es aquella que tiene daño de órgano blanco. El paciente está hipertenso y tiene daño de órgano blanco nuevo, sea cardiovascular, renal o cerebral, cualquiera de esas tres cosas. Ese paciente requiere una atención más rápida que una urgencia. ¿Estamos? La urgencia no hay daño de órgano blanco. Generalmente es un paciente que ya se conoce hipertenso y que viene solamente para que le tomen la presión porque le duele un poquito la cabeza o cosas de esas. ¿Estamos? Pero no tiene ningún foco que nos esté diciendo este paciente tiene daño de órgano blanco. No le duele el pecho, no tiene foco neurológico, no tiene, uno lo ve que está asintomático, que está bien, que está contándote todo lo que le está pasando. Lo importante de esto, no hay que obsesionarse con el valor absoluto de TA. Hay pacientes que pueden estar teniendo una emergencia hipertensiva y tener solamente 170 de TA, de sistólica. ¿Estamos? Eso es importante. No nos hay que basar en un grado específico. Generalmente las emergencias ya tienen una TA diastólica que es mayor a 120, generalmente. Pero bueno, no tenemos que quedarnos en eso. A veces es difícil diferenciar esto. Porque ¿qué pasa? Te viene un paciente que ya está secuelado de ACV. ¿Estamos? Y vos le tomás una presión de 180. Y el paciente te dice que le cuesta un poco más mover el brazo. Es difícil, es difícil. A veces hay que pecar más de precavido y realmente evaluar a ese paciente como si estuvieras teniendo un nuevo accidente cerebrovascular. Ojo con eso, porque los pacientes secuelados son difíciles de evaluar. ¿Estamos? Y a veces eso te marca difícil de diferenciar. A veces hay un paciente que no sabe alteración renal, sabía que tenía función renal alterada. ¿Cómo haces para diferenciar? Es complejo. Pero bueno, lo más importante que les tiene que quedar claro a ustedes es esto. El paciente que viene con cifra tensional elevada, que ya tiene dolor precordial, que ya tiene algún foco neurológico, que está con desasosiego, ese paciente es una emergencia hipertensiva hasta que se demuestre lo contrario. ¿Estamos? Yo les puse una listita como para que ustedes más o menos vean cuáles son las causas más, digamos, comunes. Porque, ¿qué pasa? En el tema de la crisis hipertensiva no es, vos no tratás solamente la hipertensión, sino tratás la patología que está generando esa hipertensión. ¿Estamos? No es lo mismo si el paciente está cursando un síndrome coronario agudo, si está cursando un accidente cerebrovascular o si está cursando una preeclampsia porque está embarazada o qué es lo que está pasando. ¿Estamos? Dentro de las emergencias, bueno, la encefalopatía hipertensiva, o sea, ya tiene el paciente alteraciones en el sensorio. Los síndromes coronarios agudos, esto es importante, los infartos, o sea, todos síndromes coronarios agudos, después lo vamos a ver, porque es una de las cosas más importantes de la charla después. Bueno, paciente que ya conocemos que tenga disfunción ventricular, la disección aórtica, ese paciente llega con un dolor de pecho que irradia la espalda, es sudoroso, ese paciente, bueno, la disección aórtica se clasifican en A o B, bueno, depende de dónde esté afecta. La disección tipo A, lamentablemente, tiene una altísima mortalidad extra e intraquirúrgica. Ya la disección tipo B es otro tipo de paciente, si bien está mal y todo, pero nos da tiempo a uno de instaurarle medicación y que pueda llegar a una unidad de terapia intensiva o unidad coronaria. Yo lo baso todo esto en lo que es la guardia central, chicos, ¿estamos? Si alguno tiene alguna duda porque trabaja en coronaria, vemos, charlamos, aparte no hay drama. Pero intenté hacerlo como para que ustedes vean qué hacer en ese primer momento donde lamentablemente las limitaciones son algunas. Bueno, obviamente lo que es embarazo, la preeclampsia severa o eclampsia, la paciente ya está convulsionando, la insuficiencia renal aguda, los episodios cerebrales, los isquémicos, y después todo lo que es por exceso de catecolamina, que se ve mucho por el tema de la cocaína. Por eso me pareció importante ponerlo. La cocaína, aparte obviamente de generar lo que es emergencia hipertensiva, también está asociado a síndrome coronarios, ¿no? Eso hoy se ve mucho, chicos. Más en los hospitales en la periferia de la ciudad, el consumo de cocaína es muy alto y genera este aumento de la TA, aumento de la contractilidad, aumento del consumo de oxígeno. Es la verdad que se está viendo mucho hoy en día. Eso lo vamos a hablar bien cuando veamos síndrome coronario agudo, porque hay medicamentos que en esos no se puede hacer. ¿Estamos? Dentro de las urgencias, la hipertensión, bueno, nombre de la hipertensión acelerada, la perioperatoria, la posttrasplante, asociada, por ejemplo, a signos de insuficiencia cardíaca o anginas estables, o sea, paciente que ya se conoce con cardiopatía, que viene con la crisis hipertensiva y refiere un poco de dolor precordial, los ataques, los isquémicos transitorios, no el ACV ya instaurado. Hay pacientes que ingresan y te dicen que no pueden mover un brazo y a los 10 minutitos ya lo pueden movilizar. Y la insuficiencia renal, pero cuando ya son de otras causas.
¿Qué me importa esto? No solamente, o sea, englobar por lo menos que a ustedes les quede claro esto. La emergencia de tratamiento es inmediato. La urgencia ya es diferente, uno ya puede hacerlo más en 24 horas. Igualmente, en lo que es las emergencias, bueno, hay distintos fármacos que se pueden utilizar, el nitroprusiato de sodio, la betalol, la nitroglicerina, la hidralacina, todo dependiendo acá sí la patología. Por ejemplo, la betalol lo podemos utilizar en pacientes que están con disecciones aórticas, con sospecha que tienen en la guardia. El uso más común es para pacientes con síndrome coronarios agudos, paciente con dolor precordial, que tenga cambios en el electrocardiograma y esté hipertenso, ¿estamos? La hidralacina la nombré, pero bueno, no se usa en síndrome coronario agudo porque aumenta la mortalidad. Se usa a veces en eclampsia, no está común, no creo que alguien tenga, no sé, nosotros no tenemos en mi guardia. Y bueno, y dentro de lo que son las urgencias, que el paciente, como les digo, que viene, que le duele un poquito la cabeza, que te dice que venga a controlar la presión, ya es hipertenso, ahí hay que ver qué pasó. Ahí hay que preguntar al paciente, bueno, ¿qué te pasó? Me puse nervioso, no tomé la medicación. Lo más común es que no tomaron la medicación. Es que estaban medicados y no la tomaron. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, ¿qué tomás? Tomo Enalapril 10 miligramos, le damos la medicación esa, siempre arrancar con lo que toma el paciente. Si el paciente toma Enalapril, obviamente va a ser la dosis máxima, ¿no? Tampoco le vamos a enchufar 200 miligramos de Enalapril al paciente. Pero si él tomaba 10 miligramos a la mañana y no lo tomó, le damos esos 10 miligramos, preguntamos qué pasó. Eso es medicación vía oral. ¿Estamos? Bueno, esto me parece importante, que ya lo dije en realidad. Ojo con el descenso brusco de la presión en ambas partes, en ambos lugares. No hay que enloquecerse con bajar la presión de golpe. Si el paciente ingresó en una urgencia hipertensiva, o sea que no tiene daño de órgano blanco y tiene 200 de presión, no pretendamos mandarlo a la casa con 110. Porque tenemos más riesgo nosotros de generarle un cuadro de accidente cerebrovascular que se vaya a la casa con 140. Vamos, no hay que enloquecerse. La guía dice que hablan de una reducción de la TA de aproximadamente el 25%, por lo menos, disminuir la diastólica por debajo de 100-110. Con eso estamos bárbaros, nos quedamos tranquilas. En lo que es emergencia, te dicen que por lo menos las primeras 24 horas hay que disminuir la presión entre un 10 y un 15% recién. Nosotros en la guardia, si el paciente ingresa por un accidente cerebrovascular, lo vamos a ver de nuevo porque lo nombro después aparte, más vale que el paciente, o sea, si está por arriba de 220, obviamente no, hay que tratarlo. Pero si el paciente está en 180, no nos enloquezcamos con que no va a empeorar. Más peligroso es que nosotros le mandemos una NTG, que le bajemos a 120 y ahí le instauremos la CB, ¿estamos? No enloquecerse con eso. Bueno, síncope. Esto me pareció lindo ponerlo, bueno, porque es muy común también. Primero que todo, la gran mayoría de las veces no son síncope. O sea, lo que vienen a la guardia. La gran mayoría de las veces son o que se cayeron, o unas crisis de histeria, que son muy comunes en las guardias. Entonces, como primer ítem me parece importante definir qué es un síncope, Como para decir, bueno, este paciente sí tuvo eso, está bien, este paciente tiene que ir a una unidad de terapia intensiva, una coronaria o por lo menos una internación como para ver qué pasó. También todo depende del tipo de síncope. Bueno, es la pérdida de la conciencia transitoria que ocurre de forma súbita, es de corta duración y tiene recuperación espontánea. ¿Estamos? Es un síntoma, no es una patología en sí, es un síntoma de otras patologías y siempre hipoperfusión cerebral. Hay 5 tipos distintos de síncope. El más común es el neurocardiogénico. Dentro de eso, el más común es el vasovagal. ¿Cuál es el vasovagal? Es el paciente que estuvo mucho parado esperando en la cola del banco y se sincopó. Y enseguida se levantó. Ojo con ese, puede tener relajación de esfínteres, a veces eso pasa, digamos, puede pasar, en realidad más que relajación de esfínteres puede tener hasta movimientos que parecerían convulsivos. Vamos, ojo con eso. La relajación de esfínteres es más raro, pero bueno, puede pasar. Ese paciente generalmente es un paciente joven, no tiene ninguna cardiopatía estructural y está precedido por pródromos. ¿Qué significa eso? El paciente primero empezó a sentirse mareado, empezó a transpirarse y ahí sincopó. ¿Estamos? Y está asociado a esas situaciones. Está mucho parado, situaciones estresantes, ¿estamos? Discusiones familiares, cosas de esas. La hipersensibilidad del seno carotidio, bueno, ese por ejemplo ya es otro tipo de síncope. Es síncope, hay pérdida de conocimiento. Ese paciente generalmente es mayor de 70 años, generalmente es joven, muy raro entre los 40, y se da por el movimiento de la cabeza, porque se estimula el seno carotidio, ¿estamos? Que muchos la han escuchado seguramente, es al afeitarse, o al ponerse la corbata, o a rotar la cabeza. Ese paciente estimula el seno carotidio y por eso hace o la bradicardia
o la hipotensión. Por eso se divide en cardio inhibitorio, cuando lo que hace es disminuir la frecuencia cardíaca, o vasopresor, o sea, cuando disminuye la presión arterial. ¿Cómo se diagnostica específicamente esto? A través del masaje seno-carotidio. No lo van a hacer en una guardia, yo no lo haría en ninguna guardia, que puede pasar que el paciente obviamente haga una pausa en el electrocardiograma al hacer masaje del seno carotidio. ¿Cómo se hace? Donde tienen el pulso, comprimen 5 segundos, siempre monitorizado electrocardiográficamente a través de un dedo largo, y ahí vemos qué pasa. La respuesta para decir que el paciente tiene un síndrome de seno carotidio es que disminuya la TA por menos de 50 milímetros de mercurio o que haya una pausa mayor a 3 segundos. En el caso de que haya una pausa mayor a 3 segundos, ese paciente puede requerir un marcapaso. ¿Estamos? Ese paciente probablemente requiera un marcapaso. ¿Estamos? Eso yo no recomiendo solo en una guardia. Si el paciente uno sospecha eso, tiene que ir a una unidad coronaria, donde se haga monitorizado como corresponde y donde tengamos, en el caso que llegue a hacer la pausa, medicación y cosas necesarias para eso. ¿Estamos? Después tenemos el situacional, también es bastante común. Ese ocurre, por ejemplo, con la deglución, muchas veces con la micción, con la defecación. Hay pacientes que están en el baño sentados y sincopan. Bueno, eso generalmente el paciente a veces ya sabe que le pasa eso en ese tipo de situaciones. Después tenemos la hipotensión ortostática. La hipotensión ortostática específicamente es cuando baja la presión arterial, la sistólica más de 20 y la diastólica más de 10 milímetros de mercurio, al incorporarse en los primeros 3 minutos. ¿Estamos? Muy frecuente en ancianos, en pacientes deshidratados o en pacientes medicados, por ejemplo, con IECAS, con vasodilatadores, con diuréticos. ¿Estamos? Más en el verano. ¿Qué pasa? Están con diurético, no toman líquidos, se deshidratan y eso hace este tipo de síncope. Es fácil, ese sí lo pueden hacer en cualquier lado, ustedes o cualquiera. Paciente acostado, una vez se toma la TA acostado, se incorpora, a los 3 minutos se vuelve a tomar la TA y ahí se evalúa cuánto disminuyó la presión sistólica. ¿Estamos? Eso en realidad se corrige fácil porque se corrige con maniobras, digamos, para enseñarle al paciente que primero tiene que sentarse en la cama, después tiene que pararse, ir haciendo las cosas más paulatinas. Muy común en ancianos. Bueno, el cardíaco, este lo dividimos en arrítmicos y no arrítmicos. ¿Estamos? Que tienen que ver de este tema es el paciente con síncope cardíaco se azotó la cabeza. Ese paciente se cayó, tiene traumatismo de cráneo, ¿estamos? Generalmente también es más joven, estamos alrededor de los 35 o 40 años. Ese paciente se azotó, ese paciente realmente tuvo un traumatismo severo, el paciente ya es distinto, ¿estamos? Y lo dividimos, como te digo, en arrítmicos y no arrítmicos. Los arrítmicos, bueno, entran todo lo que es bloqueos aurículos ventriculares, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, pacientes con bloqueo sinusoauricular, con bloqueo rama-rama, ¿qué más? Bueno, lo que es la miocardiopatía hipertrófica. Generalmente la miocardiopatía hipertrófica cuando sincopan es por taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, las displasias arritmogénicas del ventrículo derecho, todo ese tipo de patologías. Y las no cardíacas, por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar, hipertensión pulmonar severa, la miocardiopatía hipertrófica cuando obstruye el tracto